Hola, amado Dios, te bendiga. Buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 40 del libro de Job. Hay una diferencia en los capítulos anteriores porque ahora Dios le da la oportunidad a Job. Aquella tan anhelada oportunidad que Job quería. Él dijo en algún momento: quisiera que hubiese un árbitro, quisiera que Dios me hablara y yo poderle hablar y hacerle muchas preguntas. Y ahora se le da la oportunidad de hablar. Dice el versículo 1, Job 40, 1 y 2. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Como te dije, Job se había mostrado muy dispuesto a debatir su caso con Dios. Le dijo a sus amigos, cuando sus amigos lo atacaban, una de las cosas en las cuales se equivoca a Job era censurar a Dios porque se quedaba quieto ante la maldad, porque los impíos progresaban y él estaba sufriendo. Entonces él pensaba que Dios no entendía su caso. Él pensaba que Dios estaba siendo injusto y por eso le dijo: yo quisiera que Dios se sentara conmigo y debatiera el caso y poderle preguntar, y entonces yo tendría razón. Es lo que él está diciendo. Pero ahora se le cumple este deseo. Después de Dios presentar una nueva revelación divina de su sabiduría, entonces él le pregunta a Job si todavía cree que está en condiciones de presentarse ante él como demandante en un pleito. Y por eso el versículo 3 dice el texto: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Aquí ha cambiado totalmente Job. ¿Dónde está ese Job que anhelaba y deseaba tener un diálogo con Dios para hacerle muchas preguntas? ¿Dónde está ese Job que decía: quisiera que hubiese un árbitro entre Dios y mí y él daría su fallo a mí porque yo estoy siendo justo, estoy siendo tratado de manera injusta? Entonces quisiera hablar con Dios. ¿Dónde está ese Job ahora? No está, porque ha visto una revelación de la divinidad de Dios maravillosa. Él ha entendido que Dios es infinito en sabiduría, que no hace nada al azar y no se le escapa nada de sus manos. Y lo que está pasando allí, así como Dios tiene el control y el dominio sobre todas las bestias del campo y sobre toda la tierra y sobre el mar, así como Él tiene el control de todo eso, también tiene el control de la situación que está presentando Job. Así que Job entiende esto. La sabiduría de Dios o el discurso de Dios lo dejó impresionado al punto que no tenía palabras para responder. Y esto es maravilloso. Es que es así, querido hermano, cuando tú y yo tenemos una comprensión de quién es Dios. ¿Y dónde lo comprendemos? En su palabra. Por eso es importante. Y yo te aconsejo cada día, cada mañana, a estudiar la palabra de Dios. Porque cuando tú comprendes quién es Dios, cuando tú comprendes el poder de Dios revelado en su palabra, entonces tú cambiarás el concepto de Dios. Tu actuar y tu vida será diferente. Es así. Hemos visto muchos casos en la Biblia de personas que eran uno antes de conocer a Cristo, pero una vez se encontraron con Cristo y conocieron su poder y conocieron su majestad y todo lo que es Dios, entonces fueron transformados. Pedro, un hombre tosco, un hombre altanero, rudo, pero cuando se encuentra con Jesús, después de hablar con Jesús y ser discipulado por Jesús en mucho tiempo, 3 años y medio, entonces luego llega a ser una mansa paloma, como dicen algunos, llega a ser un hombre lleno de amor. Juan, conocido como los hijos del trueno, Juan, pero llega a ser transformado por Jesús y se convierte en el discípulo del amor. Pablo, antes llamado Saulo, un perseguidor de la iglesia de los cristianos. ¿Cuántas personas murieron a mandos de Saulo? Muchísimos. Y cristianos haciéndole la guerra a los cristianos, pero se encuentra con Jesús, se estrella con Jesús y en ese momento es transformado. Él fue diferente a Pedro y Juan, porque Pedro y Juan demoró mucho tiempo hablando y conversando con Jesús y compartiendo con Jesús, más de 3 años, pero
Pablo, o Saulo más bien, no demoró todo ese tiempo, sino inmediatamente se estrella con Jesús, allí fue transformado. Y de ser un perseguidor y asesino de los cristianos, ahora se convierte en un plantador de iglesias y resucitó muertos. Entonces, nótese bien el cambio que Dios hace en una persona cuando esa persona conoce a Dios. Por eso, querido amigo, yo te invito hoy, conoce a Dios. Déjate sorprender por el Señor. Porque ese Dios que habló a Job, ese Dios que se reveló a Moisés, ese Dios que se reveló a Elías, ese Dios que hablaba con Enoc, ese Dios que se le presenta a Saulo, ese Dios de las Escrituras es el mismo Dios que hoy tú y yo podemos conocer. Es el mismo Dios que hoy tú y yo tenemos a nuestro lado, querido amigo, querido hermano. Es ese mismo Dios. Y así como ese Dios hizo obras maravillosas en esas vidas que te mencioné, así también hoy ese Dios que tiene ese mismo poder, que tiene esos mismos atributos, esas mismas cualidades, ese Dios, ese mismo Dios, hoy puede hacer lo mismo en tu vida. Hoy puede transformarte, hoy puede cambiarte. Qué lindo y maravilloso. Y entonces el versículo 6 dice: respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y es evidente que Job necesitaba mucho más instrucción. Y desde el torbellino escucha ahora de nuevo la voz de Dios. Maravilloso. Si el propósito de Dios fuera abatir a Job, no habría necesitado decir nada más, pero Dios no tenía este propósito. Job ya había admitido su pequeñez y había prometido callar, pero el propósito primordial de Dios en su discurso, en su diálogo, no era avergonzar a Job, sino era llevarlo a una nueva experiencia. Esto era lo que Dios quería y es lo que Dios quiere hoy contigo y conmigo, querido hermano. El propósito de Dios no es abatirnos, el propósito de Dios no es avergonzarnos, el propósito de Dios es llevarnos a una experiencia con Él, a una experiencia transformadora con Él. Eso es lo que Dios quiere. Y sabes, querido hermano, como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos esa misión, precisamente esa misión, eso que Dios quería hacer en Job y que Dios quiere hacer hoy contigo y conmigo. Esta es la misión de nuestra Iglesia Adventista. Léela si no la has leído, pero te la voy a leer aquí. La misión de la Iglesia Adventista es glorificar a Dios y bajo la unción del Espíritu Santo guiar a cada creyente a una experiencia de relación personal. Nótese bien, una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo que lo capacite como discípulo para compartir el Evangelio con toda persona. Amén. Gloria al Señor. Y este era el propósito que Dios tenía con Job. El concepto que Job tenía de Dios era claro. Sí, él tenía un concepto de Dios, pero era pequeño. Pero ahora, después que Dios habla, entonces le hace crecer ese concepto a Job. Y este era el propósito de Dios, que Job tuviese esa nueva experiencia y que Job comprendiera muchas cosas que hasta el momento no había comprendido. No le respondió ninguna de las preguntas que Job tenía, pero es que no era necesidad de respondérselas, solamente era necesidad mostrar quién era Dios, y Job así lo comprendió. El versículo 10, mira lo que dice: adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Y en este pasaje se mencionan 4 atributos de Dios, 4 atributos maravillosos: majestad, alteza, honra y hermosura. Salmos 93:1 dice la Biblia: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Salmos 104:1 dice: bendice alma mía Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Amén. Salmos 104:2 dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Amén. Este es Dios, querido hermano. Dios desafía ahora a Job a que se vista con estos atributos, pues solo entonces estaría al nivel divino para razonar de igual a igual. Y allí Job comprendió una vez más su pequeñez, su vileza. Y así es el ser humano. Ante Dios no somos nada.
Hoy día muchas personas desafían a Dios y muchos hoy día se consideran dioses ellos mismos, pero si ellos leyeran la Biblia y comprendieran quién es Dios, se sentirían igual que Job y dirían: he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Este es el ser humano. No somos nada al lado de Dios. Somos una cosa diminuta e insignificante. Lo lindo es que con Cristo podremos ser poderosos, porque el Evangelio de Dios es poder, dice Pablo. Es poder para todo aquel que cree. Poder de lo alto. Dinamita, ese es el término que se utiliza allí o que utiliza Pablo para decir sobre el Evangelio. Dinamita. ¿Qué hace una dinamita? Explota, estalla, hace mucho desastre, destroza. Pero esto no es lo que quiere decir el texto. Lo que quiere decir es que tú y yo en Cristo podremos ser muy poderosos, demasiado poderosos. Podemos transformar muchas vidas en el nombre de Cristo Jesús. Porque cuando tú y yo comprendemos quién es Dios, entendemos nuestra naturaleza, y entonces diremos como Pedro allí en Lucas capítulo 5, que se tira a los pies de Jesús y le dice: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Porque Pedro, al ver a Jesús, vio la santidad de Jesús, vio el poder de Jesús, y por eso Jesús le dice, y eso es lo que Dios quiere decirnos hoy. Mira, Jesús no le dice a Pedro: está bien, Pedro, tú eres un pecador, eres un miserable, eres un vil, eres lo peor que puede haber. No le dijo eso. No lo humilló. Jesús le dijo a Pedro: no temas. Qué cosa linda le dijo: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Amén, gloria al Señor. Entonces, querido hermano, cuando tú entiendes tu naturaleza, cuando tú entiendes quién eres tú y quién es Dios, Dios no te humilla. Dios te dice: hijo, no temas, no temas. Este eres tú. Eres insignificante, no eres nadie, sí, pero conmigo puedes ser poderoso. Yo te quiero convertir en un hombre y en una mujer poderosos que sirvan en mi causa, que sirva en mi obra. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo, querido hermano. Por eso, deja a un lado el orgullo, reconoce tu estado, reconoce quién eres tú y busca a Cristo Jesús y Él te podrá ayudar. Sigue diciendo muchas cosas más allí Dios. El versículo 15 habla sobre una bestia allí y de allí en adelante habla sobre este animal, Behemoth, así le menciona, el cual hice como a ti, le dice Dios a Job, hierba come como buey, y menciona los atributos o las cualidades características de este animal, y la mayoría de los eruditos piensan que se refiere al hipopótamo. Lo que quiere decir Dios es allí en el versículo 24, lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz. O sea, ¿puede alguien atrapar este animal? ¿Puede alguien estar allí en el agua? Porque el hipopótamo, cuando está en el agua, es imposible que sea atrapado. Y es lo que Dios está intentando decir. ¿Puede alguien hacerlo? Pues déjame decirte que yo lo hice, yo lo creé, yo lo formé y tengo autoridad sobre él. Y así como tengo autoridad sobre él, también tengo autoridad sobre cualquier cosa en este mundo. Esto es lo que debemos entender. Dios es poderoso. Dios es inmenso, omnipotente, y tú y yo no somos nada. Pero al lado de Cristo Jesús podemos ser poderosos. Pero ¿qué necesitamos hacer? Primero, lo que hizo Job, escuchar la voz de Dios. ¿Y dónde la escuchamos? En su palabra. Allí está. Todo lo que tú y yo necesitamos para ser poderosos y para ser grandes está en la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, entender nuestra naturaleza, entender quiénes somos nosotros, y entonces refugiarnos en Cristo Jesús, y Él podrá ayudarnos. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 40 del libro de Job. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!